Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la caridad. La caridad es uno de las tres virtudes teologales y abarca este amor, sean actos concretos, pensamientos o sobre todo el acercamiento con los más necesitados. La caridad en Scalabrini es uno de los elementos más espontáneos y naturales que tuvo a lo largo de todo su servicio, sea como sacerdote, como obispo y como fundador. Algunos de los eventos que la caridad de Scalabrini nos presentan abarcan no solamente aquel que es el más pobre, sino sobre todo quien está en una condición de necesidad, que pueden ser los ricos, que pueden ser personas con alguna deficiencia. Si recordamos, por ejemplo, el evento de las arroceras, este grupo de mujeres que estaban pasando por una injusticia, se presenta la caridad de Scalabrini como la mano que los ayuda y los invita a seguir encontrando y buscando estructuras más justas. Si pensamos en la caridad con las sordomudas, vemos que Scalabrini no pasa por alto y desapercibida esta necesidad que un grupo con necesidades específicas está viviendo, como era el Instituto de las Sordomudas, que después abarcó esta necesidad. Esta es la caridad de Scalabrini, como también es la caridad que en los momentos de pandemia se acerca, lleva el pan, inclusive se despoja personalmente de artículos que le pertenecían con el propósito de alimentar a aquellos que en ese momento padecían una necesidad muy específica, el hambre y la enfermedad que azotaban Piacenza. Como vemos también la conciencia de la necesidad y el apoyo que tenían algunas familias al momento de estar enfrentando una carestía o una situación, una penuria. Y esa es la caridad que también mueve a Scalabrini al darse cuenta en las visitas a toda la diócesis que no puede ser que en todos los lugares donde él recorría había esta necesidad de atención, este amor, este cuidado, y comprende que en realidad estas personas están pasando por muchas penas físicas, emocionales y por lo mismo también de recursos. Esta es la caridad que también mueve a Scalabrini en la estación de Milán, cuando se encuentra que miles y miles de personas están dejando sus ciudades para ponerse en marcha hacia el otro continente. Y es la caridad que le permite comunicarse con sus sacerdotes que están en el extranjero. Es gracias a esta misma que funda la Sociedad de San Rafael, invitando a personas que son expertas en la materia, como enfermeros, doctores, personas que tenían esta capacidad de acercarse a comprender el drama de la migración. Esta es la caridad, y esta es la caridad que también hoy vivimos como los misioneros de San Carlos, escalabrinianos.